To all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends, together we can play some rock and roll. Rock and roll, 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 rock and roll. Hola amigos de YouTube, hoy quiero dar mi primer aporte a los que quieran o tengan problemas para escribir un fanfic, no se confíen porque soy un pony, estas recomendaciones sirven para cualquier clase de fanfic, cualquiera. Bien, comencemos. Así, antes de iniciar, debo mencionar para los que no saben qué es un fanfic, es una historia creada por un fan, sobre alguna serie de televisión, anime, etc. Y por si aún no te queda claro, te recomiendo que leas algunos en la página de fanfics.net, o busques por tu motor de búsqueda el significado. Bueno, ahora sí iniciemos la enseñanza. Lo primero y más importante a la hora de escribir un fanfic, es ser original. Los lectores se cansarán de leer una historia con la misma situación, repitiendo los mismos hechos una y otra vez, estilo cliché. Y no se te olvide de tomar tus propias ideas, a las personas no les agrada que otros escriban lo mismo que ellas y se lleven todo el crédito, créeme, esto es muy importante. Bueno, lo siguiente es la ortografía. Si lo sé, todos somos humanos, excepto yo XD, pero aún así cometemos errores, es algo normal a la hora de escribir tu fanfic, por eso te recomiendo que utilices Microsoft Word, te ayudará con la ortografía, sin mencionar algunas incoherencias de la misma. No quiero subestimar a nadie, pero lo mejor sería tomar unas clasecillas de español de ser necesario, ya saben, para saber ubicar las mayúsculas, los espacios después de las comas, puntos, entre otros. Importante, verificar la ortografía antes de publicar tu historia, te lo digo, es mejor darse cuenta antes de que otros lo hagan y te tachen de novato o en fin, redactar bien. Debes saber ubicar los puntos, comas, etc. donde corresponden, es muy importante esto a la hora de mostrar tu fanfic. Otra cosa sería verificar que tu historia tenga un sentido coherente, una línea de tiempo fluida, lo mejor sería no darle cambios cronológicos bruscos o que no vengan acorde con el hilo de la historia. Lo siguiente sería saber narrar correctamente. Lo mejor es que escribas como hablas normalmente, pero ten en cuenta esto. Normalmente cuando hablamos, solemos repetir las mismas palabras varias veces, evita esto al momento de escribir y emplea sinónimos. Si esto te causa problemas, lo mejor sería conseguir un diccionario de sinónimos, pero ojo, no los confundas con los antónimos, es todo lo contrario. Lo siguiente es no abusar de los diálogos. Debes saber que los fanfics no son solo diálogos, lo mejor es siempre incluir una narración en la historia, así se tendrá una mejor percepción de lo que acontece y el ambiente en donde se desarrolla. Un sumario al principio. Para los que no saben qué es un summary, es como una pequeña sinopsis que por lo general se ubica antes de iniciar el fanfic, es lo que motiva al lector a leer tu historia. Debes colocar puntos clave sobre lo que se leerá, un pequeño resumen servirá, pero lo mejor es que no cuentes lo más emocionante, ya que puede romper el interés a medida que se lee. Una cosa muy importante a la hora de elaborar tu summary, es que emplees toda la profesionalidad posible, no escribas cosas, como que soy un novato, es mi primer fanfic, sean amables, se me ocurrió cuando estaba en el baño, etc. Esto hará que el lector, ni quiera acercarse a lo que escribiste. También en tu fanfic, puedes agregar un disclaimer. Un disclaimer, es una nota, acompañada del summary, que estipula en tu documento que los personajes que estás utilizando no son de tu propiedad. Ya sabes, ni fulanito ni fulanita me pertenecen, ellos pertenecen a su respectivo autor que es menganito. En serio, esto es algo serio, si violan derechos de autor, como mínimo te obligan a borrar tu fanfic, entonces para evitar inconvenientes, lo mejor sería darle el crédito al dueño original. Otra cosa importante es evitar el formato script. Este formato es el empleado para las obras de teatro, en donde se coloca el nombre del que va a hablar, y enseguida su respectivo diálogo. Evita esto a toda costa, lo recomendable es que utilices un guión cada vez que el personaje va a hablar, o también puedes colocar el diálogo entre comillas, debes tener en cuenta a quién se refiere el diálogo, no permitas que el lector se confunda sobre quién está diciendo esto, utiliza algún rasgo o algo que identifique al personaje. Bueno amigos, los dejo con mi invitado de hoy, que accedió a venir, para ayudarme con el video. Con ustedes Ryan Max.
Hola a todos y todas, espero que estén bien, y que no se hayan aburrido con la explicación de Master Brody. Yo por mi parte colocaré algo de música de fondo. Bueno, sin más preámbulos, continuemos con la enseñanza. Otra cosa a tener en cuenta cuando escribas fanfics, es evitar el lenguaje de mensajes de texto. Es lo mismo que acortar palabras, es muy utilizado cuando mandas mensajes por celular o por Messenger. Eso no se debe hacer, hace que tu fic se vuelva pesado para el lector, sin mencionar que esto es lo más alejado a la profesionalidad a la hora de escribir fanfics. Y hablando de mensajes de texto, otra cosa a evitar son los emoticones. Es mucho más profesional describir las facciones y el sentir del personaje, a poner una vil carita, hablando seriamente las caras le quitan la seriedad a la historia. Otra cosa a evitar es el lenguaje en inglés o el popular lenguaje meme. Como on, lol, rofl, forever alone, rollface, etc. Por favor, es un fanfic por amor a Dios, eso se utiliza en el chat o en otras actividades, nunca podrás conseguir un fanfic de calidad que contenga lo anterior. Otra recomendación, no utilice palabras japonesas. A menos de que tu personaje sea o su nombre esté en japonés, lo mejor sería evitar esto, no estamos en Japón, y tú no eres japonés. En caso de serlo, esta es una guía para escribir fanfics en español, no en japonés, y además esto no es un anime. Una recomendación importante, es no adornar el título de tu fanfic. Y por adorno me refiero a ciertos caracteres que suelen utilizarse en nicknames de Messenger. La mayoría, si es que no todos los fanfics escritos de esta manera, están escritos de una manera terrible, puede que tú seas la excepción, pero lo mejor es que lo evites. A la hora de escribir tu fic, lo recomendable es no alternar minúsculas con mayúsculas. Esto aplica tanto para el título del fanfic como para su contenido y su sumario, a menos que estén escribiendo un fanfic sobre un estudio que contenga una plática de chat, hacerlo es simplemente inaceptable. Esto es verdad, realmente lastima los ojos. Otra cosa que viene muy intrínseca a la ortografía son los signos especiales como signos de interrogación y exclamación, utiliza ambos, uno para abrir el diálogo y otro para cerrarlo, respectivamente. Pero ojo, no abuses de ellos, puedes usar 3 de exclamación y 1 de interrogación como máximo, más sería una estupidez. Otra recomendación es que no escribas jajajajaja, eso solo nos sirve a los bloqueneros XD, en un fanfic se ve mal, es más profesional describir la acción. Bueno amigos, se despide su servidor, los dejo con un verdadero escritor de fanfics, que les va a explicar los últimos pasos para escribir correctamente un fanfic. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Inferno Shadow, me centro básicamente en creepypastas, pero igualmente todos estos consejos sirven para todos los tipos de fanfics. Bueno, terminemos esto, que ya en serio me estoy aburriendo. Otro consejo sería no abusar de la descripción de un personaje. Está bien si describes una cosa o dos, pero tampoco nos interesa saber el color de su ropa interior o parecida. Otro consejo es evitar el uso de negrita o subrayado. Esto lastima los ojos, es normal usarlo en unas cuantas palabras en el fic, pero párrafos completos cansa. Otra cosa a saber es no incluir notas de autor en el contenido de tu fic. Interrumpir el fic resulta siempre en catástrofe, interrumpes la narración, rompe la coherencia, no pongas en paréntesis notas que se te ocurrieron poner, por más chistosas que sean, no. Lo único que causas es romper el hilo de la historia, si tienes algo que decir, espera hasta el final para hacerlo. Ahora entremos en el tema de los personajes. Por ejemplo, los personajes IC o in character, que traducido significa, dentro de personaje, esto quiere decir, que si utilizas personajes que no creaste, a medida de que escribas este debe comportarse según la personalidad impuesta por el autor original. Claro, a excepción de que tu historia se desarrolle en un universo paralelo, lo mejor es seguir esta regla. Otra cosa es no abusar de los OC original character, que traducido sería, tu personaje o creación propia, todos tenemos algunos cuantos, y es bueno incluir alguno en los fics, pero recuerda que estás escribiendo un fanfic sobre algo previamente ya creado y por ende famoso, la gente quiere entrar a leer un fic sobre sus personajes favoritos, y por exceso de OCS hará que el lector se aburra. No crear OCS merisues.
Son personajes femeninos, que por lo general son las protagonistas del fic, son perfectas, enamoran al tipo más guapo de la historia, tiene 5 nombres, su color de cabello cambia cada 15 minutos y cosas así. ¿En verdad crees que alguien querría leer una historia así? Es más, debo mencionar, la mayoría de los personajes así son la representación del autor en su propio fanfic. Hay que afrontarlo, de esta manera no te harás más interesante, todos somos imperfectos, pero bellos de una manera u otra. Otros personajes serían los Osegar y Stu. Es lo mismo que el Merisu pero versión masculina, este caso es más escaso, pero existe, y pues no está de más mencionarlo. Otro consejo con respecto a esto es no incluirte directamente en la historia. No estoy en contra de los que lo hacen, pero crear fanfics de esta manera está simplemente fuera de lugar, y no cuadra bien como una historia fic. Y por último pero no menos importante es evitar el basing a un personaje. Si un personaje te cae bien o no, es tu problema, pero no hagas que todo lo malo le pase a este personaje, recuerda que todos tenemos gustos diferentes. A excepción, de que eso se trate la historia, como en el caso de Cupcakes o Rainbow Factory. Bueno amigos, eso fue todo, espero les haya gustado y si fue así, pulgar arriba, no se les olvide de suscribirse y dejar sus comentarios. Por cierto, un dato importante, si esta guía te sirvió de algo y escribiste algún fanfic, déjame el link en mensajería privada que yo lo leeré con gusto, y les daré mi opinión. Bueno, un gran aplauso a mis invitados, les dejaré el link de sus canales para que chequen sus vídeos, a mí me gustaron, y si a ustedes también no duden en suscribirse. Bueno, se despide el maestro Brondy, espero les haya servido y adiós.